La doctora María Marván, consejera electoral del Consejo General del IFE. Previo a este cargo fue comisionada del IFAI y también consejera del Instituto Federal Electoral en el estado de Jalisco. Es maestra y doctora en Sociología por el New School of Social Research de New York y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a los cuatro. Y tiene el uso de la voz en estricto orden alfabético el doctor José Antonio Caballero. Vamos a acercar un micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En mi intervención me quisiera concentrar sobre todo en la problemática municipal. El argumento que voy a tratar de hacer es un argumento donde plantearé o donde trataré de concluir la necesidad, sí, de una reelección a nivel municipal y muy probablemente también de plantear los tiempos de duración de los cabildos, y trataré de hacer algunos argumentos que rodean esta problemática, es decir, en el entendido que esto no es un problema aislado, sino que esto es un problema que debiera atenderse junto con varias otras cuestiones. Déjenme empezar con un tema que está, si bien no directamente relacionado, me parece que nos ayuda a ilustrar mucho esto. El Plan Nacional de Desarrollo, dirán ustedes qué tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo, es un ejercicio que tenemos los mexicanos donde nos tratamos de reinventar cada 6 años. Pareciera que cuando se lanza un Plan Nacional de Desarrollo hay muy pocos elementos de continuidad con lo que se hizo con anterioridad. Y estas líneas se van repitiendo cada 6 años. En los municipios este problema es todavía más dramático, porque los municipios se repite cada 3 años. Y en los municipios es necesario refundar las instituciones cada 3 años. ¿Es necesario? No sé, quizá es una palabra muy retórica en ese sentido. Lo que nos encontramos verdaderamente es un problema de reinventar las cosas cada 3 años en el ámbito municipal. Si desde el punto de vista federal nos genera muchos problemas desde el punto de vista de planeación, no poder tener un esquema que nos diga qué va a pasar en México en los próximos 30 años, y lo tenemos que limitar a los 5 años del Plan Nacional de Desarrollo, imaginen ustedes cómo se ve eso desde el ámbito municipal. Evidentemente esto nos tiene que dar algunas luces del tipo de problemática que enfrentamos. Y en el fondo, lo que quiero comentar de alguna forma es que el diseño electoral que eventualmente tengamos o se apruebe para los municipios, necesariamente también tiene que repercutir en cuestiones de gobernabilidad, gobernanza, y en cuestiones en general del manejo y la construcción de instituciones sólidas al interior de los municipios. El esquema actual me parece que no nos está ayudando a que esto ocurra. La estrategia de los 3 años es la estrategia del borrón y cuenta nueva. No podemos estar rehaciendo continuamente cada 3 años el tema de municipios. Voy a empezar por tocar algunos temas de gobernabilidad. Primero, la estrategia de los 3 años alimenta o alienta mucho el uso de las relaciones clientelares. La llegada del nuevo equipo municipal necesariamente va a traer a un nuevo equipo de trabajo y habrá una sustitución permanente dentro de las posiciones, por lo menos durante 3 años. Y esto tendrá que seguir ocurriendo. Los problemas burocráticos, la falta de profesionalización del servicio, lo vemos en particular con los cuerpos de policía. En 2008 reformaron la Constitución para poder establecer facilidades para poder correr a los policías cuando los policías no se encuentren aptos para el servicio. Estoy hablando del apartado B, fracción 13 de la Constitución. Ahora entonces, cuando alguien llega a un municipio, pues es muy fácil deshacerse de toda la fuerza pública. Puede ser incluso una gran noticia. Mira cuántas plazas tengo. ¿Sí? El problema es que esto además está dejando hoyos financieros muy importantes. Las indemnizaciones en el caso de policías son especialmente problemáticas. Si ustedes revisan la conflictividad en los tribunales de lo contencioso administrativo de los estados, se van a encontrar demandas muy importantes por responsabilidades administrativas en contra de municipios muy relacionadas con problemas de correr policías en seguridad pública. Es decir, no solo es un problema correr a los policías, sino está dejando también un hoyo financiero. Y evidentemente esto tampoco ayuda a construir elementos de institucionalidad al interior de estos cuerpos. Sobre temas de seguridad pública voy a decir todavía algún par de cosas adicionales.
Temas de corrupción, bueno, los temas de corrupción otra vez no hay programa que en 3 años pueda lograr incorporar cambios viables dentro de una puesta o dentro del funcionamiento de un municipio. Retomo un fraseo de Mauricio Merino en cuanto a las rutinas informales dentro de los municipios. Típicamente la informalidad en la gobernanza cotidiana tiene una relación continua con las formas. A veces el reglamento puede decir A, pero las rutinas pueden llevarnos al B. Uno de los retos de la institucionalización está precisamente en esto. Curiosamente, dentro de los municipios o dentro de los esquemas de gobernanza municipal, las rutinas informales prevalecen sobre las rutinas institucionales. Y muy probablemente es porque las rutinas institucionales están cambiando cada 3 años. Y entonces el peso que pueden tener las rutinas informales son especialmente marcado o son las costumbres que terminarán por prevalecer. Esto complica mucho la construcción de la vida en los gobiernos municipales. Los contrapesos es otro problema. Aquí sí toco, digamos, los arreglos electorales. La manera en la que se decide la integración del cabildo, la definición de los mecanismos electorales en ese sentido, la llegada del presidente municipal y las fórmulas que incorporan a los síndicos que lo van a acompañar, me parece que también pueden tener un impacto sobre el esquema de rendición de cuentas. Se habla de alguna manera de construcciones de supermayorías municipales y esto reduce mucho los ámbitos dentro de la rendición de cuentas, aunque se podría justificar con posibilidades de gobernabilidad al interior del municipio. Este es un balance difícil. Me parece que hay que tomarlo en cuenta, pero en términos generales es un ámbito que no está necesariamente puesto completamente dentro de los esquemas de discusión. Punto adicional, y con esto paso a seguridad pública. En seguridad pública también tenemos muchos problemas. Los esquemas en el funcionamiento de los municipios no parecen ser, no parecen tener mucha relación con las grandes políticas en materia de seguridad pública. Evidentemente no hay una línea que sea consciente de los cambios en el gobierno municipal, pero también hay muchos problemas en la operación cotidiana de la seguridad pública. Piensen ustedes en un ejemplo, la transferencia de subsidios en materia municipal. Estoy pensando en el Subsemún, por ejemplo, para la construcción de una policía municipal, y al día siguiente las fuerzas federales entran y lo primero que hacen es desbandar a las fuerzas municipales. Ahí estamos perdiendo muchísimos recursos y me parece que esto tiene mucho que ver con los esquemas de estabilidad que podemos construir a través de regímenes mucho más estables dentro de los municipios. Hay problemas de disciplina, problemas de reclutamiento sobre los cuales ya no voy a abundar. Un tercer tema, la financiación, las finanzas municipales. No quiero entrar a discutir problemas de trámites parlamentarios, pero en ese sentido sí me parece importante marcar que hay un grave manera de concebir, me parece, de alguna manera, cómo obtienen sus recursos los municipios. Otra vez cito a Mauricio Merino. Mauricio Merino sostiene que entre el 60 y el 85% de los recursos con los que viven los municipios son recursos que vienen de la Federación. Esto lo que nos está mostrando es que hay muy pocos incentivos para recaudar dentro de los municipios. No solo es que no exista, como pudiera decirse originalmente, que no exista la infraestructura para hacerlo. Me parece que claramente están muy alineados los incentivos para que los municipios no tengan ningún incentivo. Y en muy buena medida, ¿por qué no decirlo?, para que existan esquemas de alta demagogia fiscal. Lo vemos mucho en cobro de prediales, en cobro de derechos, cuando no hay un interés por cobrar directamente estos créditos o los créditos tienden a ser muy reducidos, porque parece que no existen estos incentivos. Y me parece que todo esto tiene en muy buena medida relación con cómo se plantean las reglas electorales. Me parece que al fin están teniendo algún punto. Punto adicional, antes de plantear 3 o 4 puntos muy específicos a manera de conclusión. Tradicionalmente hemos manejado al municipio como una unidad, como si fuera lo mismo. Perdón, no es lo mismo. Necesitamos empezar a distinguir a los municipios. No es lo mismo el municipio de Guadalajara que un municipio muy pequeño en Oaxaca. Y la regulación no hace ningún tipo de distinciones. Necesitamos empezar a entender que cuando hablamos de municipios estamos hablando de una realidad que, haciendo una generalización gigantesca, podríamos establecer 3 categorías de municipio a nivel nacional. Y miren que es ya ir muy lejos, pero no podemos seguir manteniendo la idea de que el municipio es igual en todo el país. Son
niveles de sofisticación muy distintas en cada uno de los municipios. Bien, propuestas muy específicas. Necesitamos modificar los esquemas constitucionales, y aquí estoy hablando del 115, fracción primera, para también incorporar la perspectiva de gobiernos regionales. Esta cláusula de que no puede haber autoridad intermedia entre gobernador y municipios creo que es muy problemática también para la gobernanza municipal y sobre todo para el desarrollo regional. Necesitamos plantear los esquemas de reelección. Probablemente los municipios que han transitado hacia los 4 años no son necesariamente la mejor alternativa. Creo que es un primer principio, pero es como ponerle una aspirina a un problema que es infinitamente más complejo, que sería el de los 3 años. Necesitamos pensar en serio la reelección municipal, pero la reelección tiene que ir con una revisión del 115 desde las atribuciones de gobierno en los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Caballero, tiene el uso de la voz a continuación el consejero César Jauregui Robles. Muchas gracias, y también gracias al doctor Caballero por haber tocado el tema municipal, porque de alguna manera en el uso adecuado del tiempo pues podré dedicarme completamente al tema parlamentario. El tema de la reelección inmediata de los legisladores ha sido uno de los grandes mitos y tabús que se han establecido en nuestra Constitución mexicana. Siempre se ha creído que el prócer Madero, cuando estableció el criterio del sufragio efectivo no reelección, había hecho una consideración en términos amplios y generales, cuando los estudiosos y la mayoría de la población sabe claramente que este tema fue dirigido específicamente al tema del Ejecutivo, no hacia el de los parlamentarios. Tan es así que después del movimiento revolucionario de 1910, pues continuó la reelección inmediata de los legisladores, y solamente tenemos como antecedente constitucional limitativo la Constitución de 1812, la PEPA, la de Cádiz, y la de 1814, los sentimientos de la Nación de Morelos, que ciertamente ahí también tenía una limitación, una restricción a la posibilidad de continuar en el cargo quienes ya lo hubieran ocupado en un momento temporal. Pero ninguna de las otras constituciones, ni la del 24, ni la del 36, ni la del 43, bases orgánicas, ni la de 1857 y ni la de 1917 establecieron una limitación a este concepto. Luego entonces tendríamos que analizar cómo es que surgió esta posibilidad de cercenar carreras parlamentarias en 1933. Y habrá que decir que el movimiento revolucionario de aquella época, tratando de consolidarse en una hegemonía, en un aspecto de no difusión del poder, centralizando todas las funciones, determinó que la única forma de aglutinar a los grupos dispersos era solamente permitiendo la renovación constante de las élites políticas. Y en este sentido, el PNR, antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, planteó desde 1932, en su documento político, la carta política fundacional del partido, la condición de no permitir la reelección inmediata de los legisladores. Hubo muchas voces que criticaron, hubo voces que se opusieron, hubo señalamientos muy claros de lo que podía acontecer en aquella época. Había una visión coincidente incluso en el futuro de que debería de volver en algún tiempo, quizás como una medida temporal, pero que en algún tiempo posible debería ser considerada como una realidad nuevamente en nuestro país. Y sin embargo, la medida se aprobó teniendo en cuenta el valor superior de aquella época, que era la cohesión de los grupos revolucionarios. A 80 años casi de distancia de aquel momento, todavía estamos esperando que esa visión que se nos adelantó cobre sentido. ¿Y por qué lo estamos aún esperando? Porque, como bien señalan algunos académicos y conocedores del derecho parlamentario, esta minusvalía constitucional, esta atrofia legislativa que padece nuestro país, y bueno, son términos que se han acuñado a lo largo de la doctrina, que son importantes decirlos así porque tienen que ver con el amateurismo, con la falta de profesionalización, con la renovación continuada de cargos y carreras políticas que no permiten el desarrollo de parlamentarios que, como en otras áreas de la función pública, se pueden lograr y desarrollar perfectamente bien. Sabemos de la existencia del servicio civil de carrera en el Poder Ejecutivo, conocemos de la carrera judicial en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, y sin embargo, en el caso del Congreso mexicano y los congresos locales, no hay la posibilidad de establecer esta valoración continuada de la profesionalidad que debe tenerse en el cargo. Y esto es importante decirlo porque a alguien podría parecer una cuestión menor
sobre todo a la luz de los resultados y la forma en que hoy en día los grupos parlamentarios, con mayor transparencia, con mayor visibilidad, con mayor cercanía con la población, de alguna manera han venido subsanando algunos de los desfases y las dislates legislativos que hemos tenido a lo largo de los años por esta falta de continuidad parlamentaria. Y sin embargo, habrá que decirlo, los 3 años que, como bien se dijo en materia municipal, o los 3 años particularmente graves en el caso de las cámaras de los diputados, no son el tiempo suficiente para que se aquilate adecuadamente esta función. Los trabajos que ahí se realizan en las cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados y los congresos locales no son de ninguna manera funciones menores, sino que deben estar encomendadas primero que nada a la gente de mayor confianza. ¿De quién? De la ciudadanía. No hay que olvidar que hoy en día la ciudadanía tiene el poder de elegir a su ciudadano, pero este ciudadano sabe que llegará a las cámaras y en un momento determinado puede o no puede hacer nada y finalmente no va a suceder nada. Puede no rendir un informe en su vida, puede no establecer ninguna iniciativa de ley, puede comportarse como realmente lo considere conveniente y no va a acontecer nada, porque la ciudadanía no tiene el poder sancionador. Y digo sanción porque la sanción es reconocimiento. Sancionador para decir al ciudadano que cumple, quédate. Y para decirle al ciudadano que no sirve, vótese o votarlo. No votarlo en la boleta, sino votarlo a otro lado, ¿verdad? Ese es, claro, el votar con V y el votar con la B grande. En tales términos, a mí me parece que es importante destacar esta realidad, porque hoy en día los problemas congresionales no se están discutiendo justamente con la representación ciudadana. Está en el buen ánimo y en la buena voluntad de los legisladores, que siendo importante no lo es suficiente precisamente para poder hablar de que el interés nacional se cumple a cabalidad. Eso sí, los cuerpos, y aquí el Senado de la República, teniendo el servicio parlamentario de carrera, nos habla de que hay un esfuerzo porque por lo menos los profesionales del derecho pues puedan tener la continuidad y no estar sujetos a los vaivenes democráticos que periódicamente acontecen en nuestro país, para que haya un esfuerzo de seguimiento a las políticas públicas que se han establecido en otras latitudes o en otras temporalidades. Sabemos muy bien que estas asesorías, este staff parlamentario, de alguna manera corrige estos desfases que tienen los legisladores que son sometidos a las votaciones periódicamente, pero no es suficiente. De hecho, hay desde la época histórica en nuestro país del cine de oro, ahí recordarán ustedes una película que se llama Si yo fuera diputado, donde aparece ahí el compañerito pues estableciéndose todavía como asesor, y cuando le preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? Yo le hago los discursos al diputado. Y le preguntan, bueno, ¿y qué el diputado no escribe, no habla o no hace sus cosas? Pues no le digo que es diputado. Bueno, entonces, esa es la visión y esa es la imagen a veces que se nos queda, porque alguien nos tiene que hacer la tarea en el caso de los parlamentarios, alguien tiene que estar apoyando, cuando realmente hay gente talentosa, capaz, profesional, que puede y da de sí, pero el tiempo en el que permanecen las cámaras se tira por la borda al cabo de 3 o 6 años, y eso no debería suceder. Sabemos que la reelección existe en nuestro país, no inmediata, pero sí uno puede volver a transitar. Bueno, en mi caso ha sido así, en 2 legislaturas de diputado y 2 de senador, ha habido la posibilidad. Pero también es muy criticable en la población el chapulineo, el brincar de una cámara a otra. Bueno, la reelección inmediata de los legisladores corrige perfectamente este tipo de desfases. Ya no tendríamos esas críticas de que por qué alguien tiene la voluntad y el derecho de aspirar a otro cargo público, porque aquí está vedada la posibilidad de continuar con ese trabajo. Esto, desde luego, es importante porque al Congreso le resta centralidad. En la mayoría de las naciones democráticas del mundo, los parlamentos son la fuente de las políticas públicas porque son las que establecen las leyes. La imposición que se hace de las normas tiene ese sentido y se respetan los congresos precisamente porque tienen esa definición y saben que están al servicio de las mayorías. Y sin embargo, en nuestro país sabemos que al renovarse los congresos, pues llegan, como es bien sabido, funcionarios de todo tipo. Hay gente muy preparada,
particularmente los que ya estuvieron en los cargos, que ya saben el manejo de comisiones, que ya saben lo que es la función legislativa, que saben la técnica adecuada, los que saben lo que es la representación, no esa gestión que aquí acostumbramos a hacer tradicionalmente para llegarnos simpatías ciudadanas y que estamos fomentando desde luego una falsa cultura de lo que debe ser el parlamentario. En otras latitudes a la gestión se le conoce como la perversión del legislador. Se dice que es gestor aquel que no sabe hacer leyes o no sabe hacer normas o no sabe ejercer el control público sobre los órganos de gobierno, cuál es su función primordial. La gestión tiene que darse, ciertamente, pero no en los términos como actualmente en nuestro país se da, de patrimonialismo de grupos sociales populares, sino verdaderamente de coadyuvancia en el surgimiento de los deberes ciudadanos, precisamente para el cumplimiento de las obligaciones de la nación. Esa centralidad, esa solvencia, esa responsabilidad que requieren los parlamentarios no se va a lograr si no se generan las condiciones para que se dé un adecuado desarrollo político en todo nuestro país. Yo diría que, sabiendo que en el derecho comparado solamente quedamos 2 países, ya solamente 2 de las más de 180 democracias que Naciones Unidas tiene registradas, todas tienen la posibilidad de reelección inmediata sus parlamentos. Y digo que solo quedamos 2 porque todavía hace 10 años yo decía quedamos 4, no, ya nada más quedamos 2, Costa Rica y México. Y no me gustaría que fuera México el último país en establecer este profesionalismo y ya no digamos modernización, normalidad democrática, porque es muy importante que estemos aquí sentados en y agradezco la invitación, en este muy bonito edificio, muy moderno, pero no hay que olvidar que lo fundamental en los parlamentos es el andamiaje humano. Las gentes, los representantes, la forma en que construyen las políticas públicas requiere de profesionales y es en ese sentido que yo saludo que se esté planteando aquí por los organizadores la posibilidad, ahora sí, de arribar a las nuevas condiciones que permitan la centralidad del Congreso en México. Muchas gracias. Al contrario, consejero Jauregui, muchas gracias a usted. Le damos el uso de la voz a la consejera electoral María Marván. Muchísimas gracias, agradezco desde luego la invitación. Empiezo con una obviedad derivada del tema, sistema electoral político. Yo diría sistema electoral, sistema de partidos, sistema político, interdependencia entre ellos y la necesidad de congruencia. Dicho esto, algunas cifras del Congreso actual. 256 diputados no tienen experiencia legislativa previa. 385 diputados no tienen experiencia en el Congreso de la Unión. 25 senadores sin experiencia legislativa previa. 19 diputados presiden comisiones sin haber tenido experiencia previa en ningún poder legislativo. Entre ellas, las comisiones que presiden estos diputados, Derechos Humanos, Economía, Radio y Televisión, solo por mencionar algunas. 14 senadores presiden comisiones sin haber tenido experiencia previa en ningún poder legislativo, entre ellas Administración, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones y Transporte, Trabajo y Previsión Social. La Cámara de Diputados cuenta actualmente con 56 comisiones, la Cámara de Senadores con 62 comisiones. Dicho esto, haría algunas, mi argumentación iría en el siguiente sentido. A partir del elemento histórico que ya quien precedió en el uso de la palabra hizo amplios argumentos alrededor, simplemente haré algunos énfasis. Diría yo que hay 3 ejes centrales para el desarrollo del sistema democrático. Primero, la representación política. Es urgente estrechar la relación entre ciudadanos y sus representantes. Segundo, la gobernabilidad democrática, fortalecimiento del poder legislativo y mayor equilibrio entre los poderes de la Unión debería de ser un resultado no automático, pero un resultado de la reelección consecutiva de los legisladores. Y por último, la democratización del sistema de partidos. Habría que generar condiciones para la competencia interna partidaria. Respecto al elemento histórico que ya tan ampliamente fue reseñado, simplemente señalaría 3 cosas. En aquella convención del PNR, claramente el líder del PNR, y ahí están sus discursos, dijo: esto es un atentado en contra de la democracia, pero un sacrificio necesario para fortalecer al partido. Creo que vale la pena recordarlo.
No hay ninguna duda de que la falta de reelección consecutiva es un anacronismo del viejo régimen y un elemento fundamental del partido hegemónico para poder fortalecer la disciplina al interior del propio partido. Voy ahora a la crisis de representatividad. No tengo ningún temor en afirmar que el vínculo entre electores y elegidos está roto. El sistema de partidos y el sistema electoral perdió hace tiempo, por distintas razones, el que debería ser el eje de la representación: el ciudadano, las ciudadanas. Los distritos ya no se definen por el número de habitantes. Para que las cuentas salieran a los partidos, los habitantes se dividen entre 300. Hoy, un diputado de distrito representa 125,000 habitantes más que en 1977. El elector no tiene manera de sancionar, como ya se dijo aquí, a sus representantes por el trabajo realizado, premiar o castigar. El futuro político del legislador siempre va a depender de la dirección de su partido y mal llega al puesto cuando tiene que estar viendo cuál será su siguiente escalón. Creo que hay una serie de reformas a la representatividad en ambas cámaras que está hecha más para medir y acomodar la fuerza de los partidos y no precisamente la diversidad entre los ciudadanos. Hoy podríamos preguntar, ¿a quién representa actualmente el Senado? Ciertamente no a las entidades federativas. Restablecer la reelección es, ante todo, creo yo, volver a vincular al elector con el elegido. Tan no funciona el sistema de representación de los intereses ciudadanos y de los intereses de las entidades que fue necesario en el pasado reciente inventar la CONAGO y ahora el pacto. Y en estas instancias acaban dirimiéndose los conflictos y generándose acuerdos fuera propiamente de la discusión parlamentaria, que es donde siempre debió de haber estado. Estos entes, si se me permite llamarles así, acaban sin tener responsabilidades ni facultades definidas, y creo que esto es una anomalía sin lugar a dudas. La debilidad del poder legislativo, creo que mientras no se restablezca la reelección será una cuestión sistémica. Cada legislatura deben conformarse nuevos acuerdos y canales de comunicación entre grupos parlamentarios. Existe un alto costo de adaptación en cada vez que reiniciamos esto. Cada 6 años viene la renovación total de las cámaras y de los poderes elegidos. Esto incrementa la conflictividad y la permanente sensación, cada proceso electoral, sobre todo cuando elegimos presidente, de que el mundo se acaba y vuelve a empezar. Esta es la elección definitiva, se juega el futuro del país, es el cambio determinante. La verdad, debería de haber una cierta continuidad democrática para lo que la reelección ayudaría muchísimo. A pesar de que existen muchos legisladores que suman años de experiencia en el poder legislativo, el porcentaje de novatos en cada proceso electoral es muy alto. Creo que hay un problema grave de rendición de cuentas. La renovación total de las cámaras hace que los propios legisladores no asuman responsabilidad ni sobre las leyes aprobadas, porque finalmente no pueden medir sus consecuencias, no pueden ajustarlas. Será la siguiente Cámara quien tenga que echarlas a andar en muchas ocasiones, o quien tenga que modificarlas aún sin haberlas echado a andar, porque quienes las aprobaron ya se fueron. Desde luego, al no haber esta continuidad, tampoco se asume responsabilidad sobre las leyes no dictaminadas. Parte de la debilidad del poder legislativo tiene que ver, sin lugar a dudas, con la falta de rendición de cuentas, y todavía los muy nuevos estudios sobre el poder legislativo. ¿Cuántas veces no escuchamos mediciones sobre la productividad o la responsabilidad de los legisladores por iniciativas presentadas? Hay un incentivo perverso a acumular una cantidad de iniciativas que finalmente, si no se dictaminan, no pasa nada.
mientras no haya reelección no podríamos estar trabajando con una medición o con una búsqueda de responsabilidad de los legisladores, no a partir de iniciativas presentadas, sino de iniciativas presentadas y aprobadas, y luego la forma en la que éstas funcionan. Creo que otro problema, sin lugar a dudas, importante: cada 3 años, cada 6 años hay que reinventar la agenda legislativa. Lo primero que hay que sentarse a discutir es, y ahora esta legislatura, cuáles van a ser sus prioridades. Creo que con esto concluiría el segundo eje. El tercero, la democratización de los partidos. Yo creo que esto, el pasar a la reelección, podría flexibilizar la toma de decisiones de los partidos al interior de sus fracciones. Fomenta o debería fomentar la participación activa e independiente de los legisladores en la construcción de la agenda política de sus partidos. Favorece la comunicación y deliberación política y racional al interior de los mismos. Propicia, y creo que esto es muy importante, el surgimiento de liderazgos y cuadros especializados en la materia. En la gran mayoría de las democracias, la fuerza de los partidos está en su fuerza parlamentaria. Los liderazgos de los partidos se hacen en la vida parlamentaria. La construcción ideológica del partido se hace a partir de sus actuaciones en el Parlamento, tanto en la definición de leyes, de políticas públicas y, por supuesto, del presupuesto. Concluyo un poco con lo que empecé. Reelección legislativa, sí, pensada de manera integral. Tenemos un sistema electoral sumamente restrictivo, hiperregulado, y sí habría que pensar si vamos a ir caminando, si los diputados y senadores, los partidos deciden caminar hacia la reelección, en modelos integrales. Pienso, por ejemplo, en la hiperregulación que hoy existe a las campañas. Va a haber reelección y van a poder seguir en su puesto, no van a poder seguir en su puesto. Me parece una obviedad decir que sí, pero hay que pensarlo. Van a poder salir en medios, no van a poder salir en medios. En fin, creo que hay que pensar que caminar hacia la reelección es una medida, creo yo, conveniente de liberalización de la política en un sistema hiperregulado, que tenemos que ver que ese sistema electoral, ese sistema de partidos, ese sistema político tenga congruencias mínimas para que funcione. Gracias. Gracias, consejera Marván. Por favor, doctor José Marín. Gracias. Bueno, creo que me voy a montar en parte de lo que dijeron los últimos dos expositores, y me gustaría reiterar o empezar con la historia de una anomalía, que no es un argumento, pero ilustra, ¿no? Somos la única democracia en el mundo que prohíbe la reelección consecutiva al mismo tiempo de legisladores y autoridades locales. La única. Entonces, una de dos: o México tiene una lección que enseñarle al resto de democracias del mundo, que habrá quien lo piense así, o nos hemos tardado 80 años en aprender una lección elemental de otras democracias, o 15 desde la alternancia, 13 desde la alternancia. Y la razón histórica, como bien decía César Jáuregui, es la formación de un partido hegemónico cuyo fin básico era el control central del poder, usando, entre otras cosas, la distribución de puestos. El problema, y es realmente cuando uno discute y trata de defender el tema de reelección, es realmente complicado, porque teóricamente hay un respaldo total, pero empíricamente no existe ninguna evidencia, y no existe ninguna evidencia porque en el resto de democracias la reelección se da por dada, es una constante, no es una variable que importe, ¿no? Y en ese sentido me gustaría regresar a una cosa un poquito más elemental. Todos aquí, ustedes, nosotros, y quienes nos ven seguramente, somos férreos defensores de la democracia. Pero creo que tenemos que recordar por qué defendemos a la democracia como un sistema político. La democracia es el único sistema que garantiza institucionalmente resultados que nos parecen normativamente defendibles. Ya nos recordaba Madison que no es porque sea un gobierno de ángeles, sino es porque existe un equilibrio de poderes,
y porque existe un vínculo electoral entre ciudadanos y representantes, es decir, representación política. Todas las razones por las que normativa e incluso empíricamente defendemos a la democracia recaen sustancialmente en el mecanismo de representación política. Pero esto no ocurre automáticamente por cruzar una boleta. Hay un mecanismo central que hace que la representación posible, entendida como actuar en nombre de alguien, de los ciudadanos, mandato, o estar sujeto a los ciudadanos, como rendición de cuentas, todo esto descansa centralmente en una relación repetida entre los mismos electores y el mismo representante. No existe una sola definición de representación política, desde John Stuart Mill hasta ayer en la tarde, que no asuma reelección consecutiva. No existe. Y no es porque la reelección sea un premio, es porque la no reelección es un castigo. Y muchos de quienes critican la figura de reelección piensan en la reelección justamente como un mecanismo de premio a malos legisladores. Es al contrario, un mecanismo de castigo a malos legisladores y de premio a buenos legisladores, de acuerdo al criterio que sus ciudadanos tengan, ¿no? Usualmente los buenos legisladores, los que hacen las cosas buenas para sus distritos, son legisladores no muy bien evaluados en el resto de distritos, porque bueno, todo el mundo está tratando de jalar la misma cobija hacia sus distritos, pero de eso se trata justamente, ¿no? La carrera política de legisladores estaría sujeta a sus electores y lo que los legisladores hayan hecho en su nombre. México no tendrá una democracia representativa sin reelección consecutiva. Reelección es quizá la parte más importante de esta reforma y de todas las reformas anteriores. Este es el mecanismo central de control que tienen los ciudadanos en democracia. Sin reelección, simple y llanamente no hay ciudadanos en el sentido que cualquier teoría democrática entendería. Y es cierto, y lo mencionaba la doctora Marván, reelección es condición necesaria pero no suficiente de representación política, de garantía de que el voto bastará para generar políticas públicas que maximicen el bienestar de los votantes. Pero para que la reelección sea una condición no solo necesaria, sino suficiente, pues tiene que haber una serie de mecanismos y diseños institucionales de transparencia y rendición de cuentas, horizontales y demás, ¿no? Auditores, alarmas, policías, equilibrio de poderes, etcétera. Y que muchos de quienes critican la reelección piensan en, bueno, es que en realidad tendríamos que empezar a diseñar este tipo de instituciones de rendición de cuentas y transparencia total. Y yo, cuando me dicen esto, yo nada más pienso, digo, a ver, ¿podemos esperar que los mismos legisladores, que no dependen de sus electores para sobrevivir políticamente, profundicen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? Probablemente no. Hacia allá irían las dirigencias partidistas, las que justamente se han beneficiado de esa desvinculación entre representantes y ciudadanos. Probablemente no. Yo creo que reelección debe preceder al diseño institucional que profundice rendición de cuentas y transparencia. Sospecho, y es sospecha porque tampoco me he sentado a hablar con todos los dirigentes de los partidos, que la reticencia recurrente para aprobar reelección legislativa viene del miedo a debilitar a los partidos. Y tienen razón, solo que confunden dirigencias partidistas con partidos políticos. Si algo nos ha enseñado la percepción ciudadana sobre partidos y legisladores, que como ustedes sabrán no es la más positiva, y las movilizaciones del año pasado, es que no hay partidos fuertes sin ciudadanos, sin mecanismos que permitan a los ciudadanos monitorear, controlar y castigar. ¿Cuáles serían los beneficios concretos de reelección? Uno, romper la disciplina partidaria. Y esto es importante justamente porque una de las angustias que parecen traer varios es la formación de mayorías. Si tú logras romper disciplina partidaria, lo que implica esto es que puedes formar mayorías temáticas. Es decir, podrás formar una mayoría sobre reforma energética con un grupo de diputados, podrás formar una mayoría sobre reforma financiera con otro grupo de diputados, porque estos diputados van a votar de acuerdo a cómo ellos evalúen, maximice la probabilidad de ser reelectos, ¿no? Saca a los legisladores del centro de su partido para regresarlos a los distritos o entidades. Tiene razón César Jauregui, ¿no? El tema de la gestión. Y un argumento recurrente también de legisladores con los que he hablado es que yo voy a mi distrito y me piden banquetas. Pues sí, saben que no te van a volver a ver. Entonces, si no te van a volver a ver en la vida, ¿qué es lo que te van a pedir? Lo posible, ¿no? Si ellos supieran que tú podrías regresar y ser su diputado o senador recurrentemente, probablemente estarían en condiciones de pedirte algo más, ¿no?
Hace a los legisladores objetos de negociación en la construcción de mayorías por parte del Ejecutivo. Genera incentivos para que los propios legisladores informen sobre su desempeño a los electores. Del mismo modo, otros actores, dentro o fuera del partido del legislador, expondrán el desempeño del legislador. Genera también razones para que ciudadanos busquen y obtengan mayor información sobre su legislador. Sujeta a éxito político a desempeño, genera expertise legislativo y no los números que nos daba la doctora Marván sobre personas que con las mejores intenciones, vaya usted a saber con qué antecedentes, pero que sin ningún expertise legislativo están dirigiendo comisiones importantes, ¿no? Y transparenta, que es un punto muy importante, asignación de responsabilidades. Si algo sale mal, ¿yo a quién culpo? ¿Al PAN, al PRI, al PRD, a mi diputado? ¿No? Es decir, uno puede no solo saber quién es responsable de ciertas cosas, sino un mecanismo para castigarlo. Y en ese sentido creo que una reforma político-electoral tendría que promover el encuentro de tres cosas. Uno, representación, de manera protagónica. Dos, pluralidad. Y tres, gobernabilidad. Mi impresión es que nos enfrentamos otra vez a una reforma que promueve lo último, gobernabilidad, y descuida o sacrifica los primeros dos. Y en el tema de pluralidad es importante porque al menos en la iniciativa del PAN-PRD en el Senado se acentúa equidad legislativa y otra vez regulación, pero se deja intacto el sistema de partidos, es decir, las barreras de entrada. Poco abona a la democracia un sistema que sobreregula en busca de equidad y sacrifica en el camino competencia y pluralidad. Y en el tema de gobernabilidad, bueno, creo que ese es el argumento de quienes defienden y construyeron el Pacto por México. El énfasis está en la construcción de mayorías legislativas y estables. Y bueno, esto viene, sospecho, de un argumento del politólogo Juan Lins, ¿no? De sistemas presidenciales que son incompatibles con muchos partidos, entonces hay parálisis legislativa y demás, y en realidad no hay soporte empírico a esto, ¿no? No es más difícil para presidentes formar coaliciones cuando hay muchos partidos. No hay evidencia de que un sistema presidencial sea más frágil o tienda más a la parálisis cuando hay más partidos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tienen otras democracias presidenciales que sí logran formar coaliciones legislativas? Dilma Rousseff ganó en Brasil con 16% de escaños de su partido en el Congreso, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le hacen allá, no? ¿Tienen la figura de gobiernos de coalición? No. ¿Qué es lo que sí tienen? Reelección legislativa consecutiva, por ejemplo. Listas plurinominales abiertas, en el caso brasileño. Candidaturas independientes con bajos requisitos, en el caso de Chile, por ejemplo. Segunda vuelta electoral con primera vuelta concurrente en elecciones legislativas. Requisitos menos restrictivos para llegar a la boleta, es decir, para registrar y formar partidos. Y estas son democracias que tienen un número efectivo de partidos de 7 y 8. En México estamos arañando 3 partidos efectivos. No somos una democracia particularmente plural. Si lo que les preocupa a los legisladores en México es generar mayorías deliberativas, plurales y representativas, creo entonces deberían defender reelección legislativa con el mismo o mayor entusiasmo con el que defienden gobiernos de coalición. Muchas gracias. Muchas gracias. Está abierta la mesa para preguntas. Maestro Arturo Sánchez. Muchas gracias. Rápidamente, primero, veo consenso. Segundo, les agradecemos la práctica redacción de la motivación de la exposición de motivos de la iniciativa. Creo que han dado argumentos muy integrales todos y van algunas cuestiones que me preocupa. Cuando empezábamos la mesa comentábamos sobre los detalles y es ahí en donde yo me quisiera detener un poco. Vamos con algunos puntos. Reelección de todos, Cámara Alta, Cámara Baja Federal, congresos locales, presidentes municipales. ¿Hasta dónde? O todos. Segundo, también representación proporcional. También los diputados de representación proporcional. Es pregunta y habría que motivar. O lo dejamos a la venia de cada partido a decidir en sus estatutos. Tercero, María hace un punto importante que vincula la necesidad de legislar en tema de reelección, pero vincular también con la parte electoral por lo abigarrado que se ha vuelto a hacer campaña y prohibiciones de funcionarios públicos en medios y demás. Creo que es importante, pero ahí también chocaría
ese tipo de normas con algo que necesitaría el legislador para reelegirse. Hay que hacer campaña y hay que regresar a su distrito y no nada más en la elección, hay que regresar a su circunscripción permanentemente. Esto es un problema importante. Y luego algo que nada más me gustaría su punto de vista: ¿quién debe decidir? ¿El legislador que se quiere reelegir o su partido que lo debe o no postular? ¿Debiera estar en la ley o lo debiéramos dejar a los partidos políticos? Gracias. Doctor César Astudillo. Muchas gracias, senador. Buenos días. Yo creo que en el tema de reelección estamos viendo solo una parte. Yo soy un militante, un partidario de la reelección por todas las cuestiones que aquí se han dicho. Sin embargo, creo que si bien esto puede tener un consenso entre nosotros, no lo tiene entre la sociedad, y en eso hay que ser particularmente claros. Yo creo que tenemos que luchar contra eso. Déjenme, les doy algunos datos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha realizado en 3 ocasiones la medición de este tema, en 98, en 2003 y en 2011. Y déjenme nada más estos datos. Pregunta: ¿qué tan de acuerdo está en la reelección por puestos? Para presidente, en 1998, de acuerdo 17%, desacuerdo 69%. 2011, de acuerdo 24.5%, desacuerdo 52.7%. Gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, 98, de acuerdo 20%, desacuerdo 66%. 2011, de acuerdo 15%, desacuerdo 60%. Diputados federales, de acuerdo 15% en 98, desacuerdo 70%. En 2011, de acuerdo 18%, desacuerdo 57%. Senadores, esto se midió desde el 2003, de acuerdo 14.6%, desacuerdo 74.5%. 2011, de acuerdo 16.3%, desacuerdo 59.7%. Presidentes municipales, 1998, de acuerdo 20%, desacuerdo 65%. 2011, de acuerdo 17.2%, desacuerdo 59.5%. ¿A qué voy con estos datos? La percepción ciudadana, si bien ha venido bajando y cada vez acepta un poco más la reelección, la sigue viendo como un mecanismo de, digamos, enquistamiento de la clase política, en el entendido de que cuando llega un representante va a ser muy difícil quitarlo del puesto. Primer punto. Segundo punto, digamos, quisiera detenerme en las cuestiones operativas, lo que decía la consejera Marván. Tenemos un sistema tan sobreregulado que si vamos a permitir este mecanismo en un entorno que privilegia la equidad, pues tenemos que tomar en cuenta una serie de elementos para ver cómo vamos a ensamblar la reelección en un sistema construido para no permitirla desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, sí me parecen de relevancia algunas de las cuestiones que aquí ya se preguntaron. Evidentemente, creo que en nuestro sistema tendríamos que pedir la separación anticipada del cargo de quien quiera reelegirse. Porque si no, vamos a llegar, digamos, no tenemos la cultura de la reelección, no somos como Estados Unidos, en donde, digamos, sin que haya una separación, se puede dar un proceso de reelección al mismo tiempo que se tienen todavía funciones de gobierno. ¿Con cuánto tiempo les vamos a pedir esa separación? ¿En qué momento se los vamos a pedir? ¿Por qué? Porque entran temas de uso de recursos públicos. Finalmente, la persona tiene, y sabemos, por ejemplo, en el ámbito municipal, se ha venido diciendo con insistencia que hay un uso de recursos sin una transparente y puntual rendición de cuentas. Evidentemente, también los funcionarios llegan de la mano a veces de listas plurinominales, en donde van también con sus cercanos y también llegan con sus propios equipos. Entonces, incluso aunque se separen,
queda toda la infraestructura, por ejemplo, esto es muy evidente en el ámbito de los municipios, queda la estructura del presidente municipal operando. Entonces, ¿qué mecanismos establecer pues, para que no desde esos mismos equipos se fomente un apoyo al candidato, digamos, que ya es presidente municipal, y cómo esto puede interferir en la contienda? Después, el tema del uso de los medios de comunicación social es igual. Finalmente uno cuando está en el gobierno pues tiene más posibilidades de aparecer en la radio y la televisión, cómo generar ahí normas que puedan poner límites al uso de los medios de comunicación. Y también me parece que algo que difícilmente podremos superar ahora es la reelección presidencial. Me parece que ahí sí habría, no sé qué opinen ustedes, pero me parece que ese debería mantenerse como un principio de no reelección, todos los demás adelante. Pero el problema es también cuando vemos que la representación proporcional es algo que llegó para quedarse en nuestro país, lo tenemos en todos los niveles, y en ese sentido, ¿cómo posibilitar la reelección de diputados, senadores, regidores por representación proporcional? Una de ellas podría ser la apertura de listas, es garantizar que vayan en la lista y que el ciudadano sea el que los ponga en un lugar preponderante si han hecho un trabajo adecuado. Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y aprovecho de una vez yo para hacer dos reflexiones y un par de preguntas. A ver, la recurrente objeción demoscópica, esta idea de que en razón de que los ciudadanos mayoritariamente rechazan la reelección y en consecuencia el modelo es incorrecto, creo que parte de la propia distorsión que genera la reelección, es decir, la no reelección, perdón, la prohibición. En la medida en la que el legislador no está cerca de su distrito, pues por supuesto que los ciudadanos no quieren saber nada de ese legislador. El argumento es: yo no quiero reelegir al que nunca he visto en mi vida, ¿no? Y en consecuencia la distorsión en la comprensión de la figura está basada justamente en que nadie ha conocido sus beneficios, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos. Me gustó la expresión que ha utilizado el doctor Medina en el sentido de la justificación de la reelección tiene que ser por buenas razones, normativamente defendibles, es decir, desde el punto de vista de qué criterios de calidad democrática nos abona esta figura en términos de la relación entre el representante y los representados. Segunda reflexión. Yo creo que el país ha sobredimensionado las preocupaciones sobre la equidad electoral. Y hemos ya entendido que la equidad, ayer lo decía Pepe Woldenberg, es techo y no piso. Es decir, tenemos que ser todos iguales en el resultado y no en la salida. Y en consecuencia empiezan estas preocupaciones recurrentes de, bueno, y el acceso a radio y televisión, y si no puede utilizar el coche del que le da el ayuntamiento, y si tiene una escolta, entonces ya hay un beneficio indebido de ese candidato frente a sus competidores. Y aquí la pregunta va: ¿cómo redimensionamos un poco las preocupaciones de la equidad basándonos en el principio básico de que, pues en efecto, quien está en una posición de poder, ¿no?, y se presenta a la elección para mantenerse en él, pues tiene consecuentemente una posición de diferencia, de una posición de ventaja frente al otro, y no sé si debiéramos institucionalmente preocuparnos o sobrepreocuparnos de corregir o vacunar esa posición de ventaja. De alguna manera pues es un mérito, ¿no? Ahí está, ahí por alguna razón. Por cierto, también carga con los costos de su desempeño y frente sobre todo a los retadores. No llega pues simplemente con la carta en blanco y en consecuencia tiene una ventaja apabullante frente a sus retadores. Y la siguiente pregunta es, lo decía muy bien María Marván, tenemos hiperregulada la normativa de las campañas, también hiperregulada la parte de la comunicación política, que es al final de cuentas un mecanismo de interacción entre el ciudadano y los poderes públicos y sus autoridades. Mi pregunta es si el paso hacia la permisión de la reelección legislativa y de autoridades municipales nos llevaría inevitablemente a repensar
los modelos de interacción entre ciudadanos y sus autoridades. Pienso, por ejemplo, en todo el abigarrado régimen de propaganda gubernamental y todos estos precedentes que todos los días se prueban en la autoridad electoral administrativa y en el Tribunal Electoral, en el que, por ejemplo, si publicó su currículum en la página de internet del ayuntamiento y se echa flores el presidente municipal, hay una queja en el IFE y en el Tribunal Electoral sobre propaganda gubernamental que difunde la imagen del servidor público fuera de la ley. Si inevitablemente nos tenemos que sentar a pensar en la equidad como un conjunto de antídotos institucionales y, por el otro lado, en revisar los pasos que hemos dado en propaganda gubernamental y otros mecanismos de comunicación política que también están asociados a este principio de equidad que creo yo, como lo decía, está mencionado en sus propósitos. Está abierta la mesa para ustedes. Felipe Cermeño. Yo le quiero preguntar al doctor José Antonio Caballero, que tocó de manera particular el tema de la reelección de las autoridades municipales, la cuestión que tiene que ver con la duración en el encargo de las autoridades municipales, que es un tema interesante porque, pues evidentemente, desde el punto de vista federal y desde el punto de vista estatal es una duración diversa, son 6 años. En el caso de las autoridades municipales, pues evidentemente son 3 años sin posibilidad de reelección, y digamos que el ingrediente de la temporalidad, desde mi punto de vista, es un ingrediente que debilita también la toma de decisiones, la creación de proyectos a más largo plazo y evidentemente también la rendición de cuentas. Entonces, le planteo la pregunta al doctor Caballero con afecto, además. Muchas gracias. ¿Está abierta la mesa? Sí, Jaina. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo también tengo una cuestión aquí con el uso de encuestas para legitimar la permanencia de la prohibición. Yo creo que aquellas personas que se oponen a la reelección normalmente dicen que lleva a anquilosamiento en los partidos políticos, ¿no? Que se va a quedar siempre los mismos y que pues ya no va a haber forma de sacarlos. Yo creo que la encuesta lo que nos dice es precisamente que con régimen de reelección, o sea, con posibilidad de reelegir, no reelegirían a los que están. Eso es lo que nos dice la encuesta, no que la figura no guste, sino que los que están no gustan, ¿no? Eso por un lado. Ahora, en el ámbito municipal, sí creo que la preocupación sobre la clientela electoral, sobre la movilización de votos, sobre el uso de recursos públicos para incidir en el resultado electoral es mucho más preocupante. Y no sé si valga la pena considerar algún tipo de candado, algún tipo de cuidado mayor en la legislación para evitar esto. Gracias. Ustedes me indican el orden. Doctora Marván, por favor. No, está bien. Doctora. Okay. Adelante, doctor Menino. Bueno, es que nada se animaba, pues me animé. Ok. Reelección de todos. Bueno, tomé algunas notas. Sí, sin duda. ¿Cómo hacer la reelección de legisladores que le llaman legisladores de partido? De hecho, ese era su nombre original, ¿no? Por representación proporcional. O sea, hay varias alternativas. Una es abrir listas y que los ciudadanos, efectivamente, es el caso brasileño, ¿no? Ranqueen de acuerdo a sus propias preferencias de política pública, su percepción sobre los candidatos, la razón que sea, a quienes están ahí y en ese sentido tengan la posibilidad de volver a poner en el Congreso a algún senador o diputada que les pareció hizo un buen trabajo. Otra opción son boletas separadas, ¿no? Es decir, el partido decidirá a quiénes pone en las listas. Simplemente quien vota si yo quiero reelegir al diputado González, no tengo por qué al mismo tiempo estar votando por el resto de candidatos del PAN, de representación proporcional o del PRI, ¿no? Es decir, poder reelegir a mi legislador y quizá elegir a otro partido en las figuras de representación proporcional, ¿no? Digamos, no estamos descubriendo el café con leche, hay muchas figuras y instituciones electorales que han sido probadas en otros países y creo que de ahí podemos
abrevar y definir. El tema del enquistamiento, ese es un tema bien curioso, ¿no? Porque lo que parece ocurrir es que culpamos a algo que no ocurre, reelección, de algo que sí ocurre, enquistamiento, ¿no? Y digo, no sé, es un poco de gimnasia mental, yo no sé cómo lo logran, pero realmente no tenemos un contrafactual en el cual tengamos reelección y veamos qué ocurre. Y creo que lo que nos ocurre es que estamos pensando en Estados Unidos. Y Estados Unidos en la Cámara Baja tiene una tasa de reelección altísima, ¿no? Entre 85, dependiendo del año, y 98%. Y en ese sentido, bueno, se puede entender, a mí me parece en realidad una gran noticia que haya legisladores en Estados Unidos que llevan 40 años en la Cámara Baja porque sus votantes así lo han decidido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el resto de América Latina, el promedio en realidad es del 31%. 1 de cada 3 legisladores que se vuelve a presentar frente a sus electores para ser reelecto, es reelecto. Desde el 10% en Bolivia hasta 63% en Chile, ¿no? El tema de la regulación y estos detalles justamente de qué vamos a hacer, se tienen que separar del cargo, pueden o no salir en la tele, etcétera. Yo creo que eso nos va a tener que llevar, y de hecho me sorprendió la ausencia de 2 temas en estas audiencias. Uno es el tema de requisitos para formar partidos. ¿Sí está? Ayer. Ah, ok. Tengo que aprender a leer entonces. Y 2 es el tema de financiamiento, porque sospecho que toda la parte de regulación y sobre regulación que bien mencionaba la doctora Marván está centrada básicamente en que tenemos un sistema que privilegia el financiamiento público sobre el privado y que es una discusión que muchos no quieren dar, pero que se va a tener que dar necesariamente, no solo sobre el tema de reelección, sino también, por ejemplo, en candidaturas independientes, en reducir requisitos para partidos, etcétera, ¿no? Si estamos dispuestos a apostarle a pluralidad y mayor competencia dentro de los partidos y demás, creo que tenemos que estar dispuestos a discutir y modificar el sistema de financiamiento. Y creo que el problema, ahí está el tema de si los legisladores o los partidos, yo creo que reelección y candidaturas independientes dan herramientas de negociación a los legisladores frente a su partido. Y son muy raros los episodios, realmente son anomalías, en donde un partido, por más mal que le caiga su candidato, si es un candidato que va a ganar, diga, prefiero perder con otro candidato que ganar contigo, ¿no? Sobre encuestas, pues sí, yo creo que están midiendo otra cosa. Básicamente lo que ya mencionaba en la mesa. Y además, bueno, se ve una tendencia a favor. Y yo creo que más bien están pensando en, yo reelegiría a mi actual legislador y probablemente no, ¿no? Y finalmente, lo de separarse del cargo, yo creo que estamos otra vez tratando de regular o resolviendo en regulación un problema que más bien es de monitoreo y fiscalización, ¿no? Si tenemos, que es, al final del día son complementarios. La reelección implica un mecanismo vertical de rendición de cuentas, ¿no? Pero tenemos mecanismos horizontales de rendición de cuentas, ¿no? Fiscalización, auditorías, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema realmente de fiscalización y monitoreo, no es un tema de reelección propiamente, y yo no creo que se tenga que separar de su cargo. Yo creo que basta con fiscalizar adecuadamente lo que están haciendo con recursos públicos y, pues sí, si son legisladores ya electos van a tener mucha más presencia mediática, es probable, ¿no? Pero eso no garantiza que sean reelectos, como bien muestran las tasas de reelección en otros países latinoamericanos. Gracias. Doctora Marván. Gracias. Creo que seguimos por el lado de las coincidencias. No sé si eso podrá calificar esta mesa como muy plural, pero me da mucho gusto que haya coincidencias. Reelección en todos, sí en todos. Me parecería muy extraño, a menos que se quisiera intentar una suerte de ver cómo funciona el modelo, pero me parecería muy extraño decir unos sí y otros no. Legislaturas locales, por supuesto, solo Tony abordó el problema de los municipios, pero pensaría por los argumentos que también hay acuerdo, por lo menos de mi parte sí lo hay. Representación proporcional, creo que una buena salida son las listas abiertas,
Y creo que aquí entramos un poco a ver cómo hay que pensar las cosas de manera integral. Es decir, se habla mucho de una ley de partidos, está también como parte de esto. Yo he dicho, ley de partidos, ¿para qué si tenemos ya 89 artículos en el COFIPE que regulan la vida de los partidos desde su existencia y diferentes cosas? A lo mejor para ponerlas en orden y ser congruentes no sería una mala idea. Si vamos a pensar en esto, una ley de partidos, creo yo, tendría sentido si vamos a abordar primarias. Y creo que eso debe de resolver de alguna manera cómo los partidos al interior deciden si el legislador o el partido o una combinación de ambos determinan si el legislador va o no va a presentarse a la siguiente reelección, cosa que tendrá que ver también pues con el desempeño del mismo legislador. Creo que no sería una muy buena idea pensar en una separación anticipada del cargo, porque entonces estaríamos verdaderamente en una locura. Quiero reelección para que continúes, pero cada 3 años te saco del cargo para que medio no continúes. Creo que podríamos resincronizar o repensar los periodos legislativos. Si lo pensamos en el momento en el que estamos, las campañas en año presidencial van abril, mayo y junio. Nada más tenemos un mes que se traslapa el trabajo legislativo, O sea, no estaría tan grave o tan difícil encontrar allí un equilibrio. Desde luego suscribo la preocupación dicha ayer aquí por José Woldenberg. Estamos releyendo la equidad como un techo y no como un piso, y esto pervierte mucho la política. Las campañas electorales son para hacer política, en primer lugar, y parece una obviedad, pero como que a rato se nos olvida. Es decir, queremos ir a campañas y casi le prohibimos al candidato que haga política, ¿sí? Son para hacer políticas y son para alterar las preferencias de los ciudadanos, son para desequilibrar los equilibrios, y creo que hemos perdido eso de foco. En esa lógica, creo que vamos caminando como país, por supuesto, por una vereda que debimos de haber andado hace 6 años. Es la apertura en radio y televisión, la apertura en las concesiones, las que nos tiene que ayudar a generar equilibrios en las coberturas a las campañas, y a partir de ahí generar oportunidades para todos en los medios. Me gusta, y lo he dicho aquí, lo he dicho académicamente en la mesa del Consejo, me gusta el sistema de radio y televisión en los tiempos administrados por el IFE, sin lugar a dudas, pero tenemos que distinguir el acceso a compra de radio y televisión de la cobertura de los medios. Y el pensar que son las dos una y la misma cosa, y que cualquier cadena de televisión, cualquier locutor tiene que tratar por igual a todos los candidatos y a todos los partidos, me parece que ni es el espíritu de la reforma ni es lo que debió de haber sido. Creo que habría que asegurar que haya cobertura plural, pero no que cada una de las personas en particular tenga exactamente la misma opinión de los candidatos, de los partidos, de las propuestas. Me parece que es muy poco democrático, y que es muy poco democrático que el IFE tenga que estarse metiendo a ver contenidos y qué se dijo y cómo se dijo. En ese sentido creo que vale la pena repensar otra vez de manera integral. Reelección, sí, veamos qué complementa ley de partidos o regulación dentro del COFIPE a los partidos, podemos ir por una u otra. ¿Qué hacemos de ley de medios de comunicación? ¿Qué hacemos de ley de propaganda electoral? La reglamentación del 134 constitucional creo que es urgente, es una tarea pendiente
que podría pensarse en una lógica de mayor claridad y no necesariamente de mayor regulación, sino de poner límites claros. Coincido en que el uso de las encuestas, si bien viene incrementando un poco la preferencia, yo creo que mucho tiene que ver con que desde que entramos a primaria nos dijeron que este país, la no reelección, era parte de nuestro emblema y de nuestro ADN. Bueno, pues si nos los enseñaron de la primaria es tanto como si nos dijeran, hiciéramos una encuesta, ¿te gusta o no el himno nacional? ¿Te parece bélico o no? ¿Te gusta o no la bandera nacional? Me parece que está tan metido en el sistema educativo que sería muy difícil que en población abierta, la población abierta dijera, pues sí, renunciamos a la reelección porque sí. Yo creo que las buenas razones deben venir, pero no de población abierta, ha venido ha incrementado conforme ha incrementado el pluralismo, y a partir de ahí ver realmente cómo puede implementarse. Gracias. Vamos a 10 puntos por década, o sea que es muy poco alentado. Consejero Jáuregui, por favor. Muchas gracias. Reelección de todos, sí. ¿En qué forma? Creo que sí tenemos que ser cuidadosos en la forma. El 69 y constitucionales, en el caso del Senado, donde estamos aquí presentes, pues pudiera establecerse las condiciones bajo las cuales se pudiera eliminar la restricción. Pero en el caso de los congresos locales, me parece que aquí no sería alentarla, sino determinar la posibilidad que los congresos decidan cuándo la reelección o no, en el 116. O sea, quitar la restricción para que ellos participen o no, y eso lo decida cada entidad federativa soberana, ¿no? Eso creo que ayudaría mucho, e inclusive generaría condiciones de sinergia, porque lográndose una, sería más factible que se lograra el otro cambio. Entonces pudiéramos empezar a lo mejor con este esquema, porque sí es preocupante que habiendo consensos y habiendo acuerdos, difícilmente se logran las reformas constitucionales. De hecho, ha habido intentos. Ustedes recuerdan la aprobación de la Cámara de Diputados por una enorme mayoría de esta posibilidad de la reelección inmediata, y sin embargo, en esa época el Senado fue el que congeló la posibilidad. Vino después otros intentos donde, aprobados los dictámenes en comisiones en 2005, queriendo pues corregir algún error de alguna manera que se había establecido por el Senado, que rechazó la posibilidad de reelección en el 64 sin discusión alguna, y habrá que recordar algunos de los discursos de aquella época, por ejemplo el de Vicente Lombardo Toledano, que estaba uno de los 7 sabios, muy injundioso, reclamando, bueno, pues ¿quién es el Senado? Y dice, pues ¿para qué sirve? Pues, algo, ¿qué hacemos con él? ¿Lo rifamos, lo vendemos, lo sorteamos? ¿Algún provecho le podemos sacar? Con la molestia que tenía precisamente porque sin reflexión se le había contestado a la Cámara de Diputados. El Senado ahora ha sido, en contrapartida, el que está respondiendo, no solamente en el 2005 aprobando en comisiones, rechazándose en el Pleno, pero ya aquí en el Senado de la República lográndose una minuta en ese sentido, que es una respuesta histórica precisamente a esa dolencia que se tenía en la Cámara de los Diputados por no haber recibido respuesta. ¿Qué cuidados? Muchos cuidados integrales. Yo ya no me voy a ahondar, aquí está la experta, la doctora Marván, sobre el tema electoral, que creo que se tienen que dar, privilegiando lamentablemente aquí el cuidado de nuestra democracia porque el sufragio sea efectivo. Esa ha sido nuestra triste condición como pueblo, que no hemos podido establecer los balances adecuados para permitir la contienda política amplia y establecer las condiciones de equidad. ¿Cuál es la razón de la equidad? Pues la misma de la justicia. Entonces no podemos desvincular una contra la otra, tienen la misma raíz y en ese sentido deberíamos de apuntalarla. El doctor Astudillo nos da a conocer los datos muy interesantes sobre las distintas encuestas. Esta particularmente la del 2003, tuvimos conocimiento en el 2004 cuando se discutían ya estos temas, y recuerdo que está mucho en la forma de preguntar. El querido maestro Lujambio, que en paz descanse, decía, hay que reformular la pregunta. No hay que preguntar, ¿está usted de acuerdo o no con la reelección de sus legisladores? No, hay que preguntar, ¿usted, ciudadano, quiere tener poder para premiar o castigar a su representante, sí o no? Sí. Bueno, pues ya cambiaría un poquito la respuesta, creo yo, ¿verdad? ¿Le gustaría que su representante fuera a pedirle su candidato el voto, no una vez, sino 2 o 3 veces, sí o no? Pues en lugar de que venga nomás en las elecciones, pues sí me gustaría que volviera. Sí, la mayoría de la gente contesta de distinta manera. Yo creo que el enfoque sí tendríamos que adecuarlo, porque como también lo señala Roberto, el problema de la cultura democrática pues obliga a dar a conocer el trabajo de los parlamentarios. Hoy en día la visibilidad que se tiene a través de los medios de comunicación es muy amplia,
Pero la opinión pública que se forma, y se forma de tres vías, ya lo vimos, una ya son las encuestas, la otra son los medios de comunicación y la otra son las urnas, que es la más legítima de todas, ¿verdad? Pero estas legitimidades tenemos que confeccionarlas de acuerdo a la realidad, no la visión que tiene por ahí alguien establecida, y creo que algunos de los compañeros ya lo adelantó anteriormente. Se premia la productividad en base a las iniciativas que se producen, y hay legisladores muy prolijos, y hay un medio de comunicación, un periódico que creo que está monitoreando inclusive cuántas iniciativas presenta un legislador, lo cual a mí me parece verdaderamente preocupante, porque destacar a un legislador por el tamaño de iniciativas y no por los dictámenes o las leyes que crea, pues es desconocer la realidad parlamentaria. No en balde en otros países se le da el nombre de legislador a la ley que se aprueba, precisamente para que la ciudadanía pueda reconocer al que le está causando beneficios o bien al que le está causando perjuicios. Precisamente para que se le pueda públicamente sancionar, se le pone el nombre. Y esto es de tiempos inmemoriales. Si me permiten una anécdota de la época de Alfonso X el Sabio, había una parábola que establecía muy claramente que decía: tonto y de cerebro enjuto, hace leyes y cebuto, y las hace al por mayor. Por eso dice Canuto, el problema no es que sea tan bruto, sino tan legislador. Entonces, esas son, pero desde entonces tenía conocimiento. El problema es que nosotros no hemos transmitido la importancia del trabajo parlamentario, la forma de hacer las leyes, el trabajo tan especializado en comisiones. Yo la verdad encuentro muy satisfactorio, hay por ahí un diputado, perdón que lo diga, chihuahuense, que es presidente de alguna comisión del agua, y a mí me encanta escucharlo hablar de los temas del agua con toda soltura y con todo reconocimiento y las fórmulas que propone para la solución. Esas personas pues son las que de alguna manera están luchando, pero lamentablemente o quizás el tiempo no le va a alcanzar, y por ello es importante conservar esos ejercicios de conocimiento, de experiencia que se van logrando, para no desaprovechar el talento que se está formando en este banco tan importante que son los congresos. Las comisiones en esa especialización pues requieren precisamente más que nadie la reelección continua de los legisladores. Sí creo que yo no voy a ahondar el tema municipal porque creo que el doctor Caballero también lo va a tratar y mucho mejor que cualquiera que en mi caso. Y en ese sentido yo creo que lo importante aquí es generar las condiciones de cultura democrática para que esta situación, esta anomalía constitucional que tenemos como país, en el caso de los municipios, ya dijo el doctor que uno solo, somos únicos, en el caso de los parlamentos quedamos dos todavía, y en ese sentido creo que podemos lograrlo si generamos las condiciones, este consenso amplio que se busca, sobre todo donde se involucre la ciudadanía, dándole más poder. Gracias, consejero. Doctor Caballero. Bien, brevemente, un primer apunte. Yo considero muy en el tono que comentaba María. Tenemos un dogma sobre la reelección. Es decir, es un dogma que aprendemos desde la escuela y me parece que como todo dogma, en ese sentido, pues hay que enfrentarlo, ¿no? Ese sería el punto inicial. Creo que no nos debe detener una cuestión dogmática que nos está haciendo o generando muchos problemas. Los mecanismos para evitar el uso irregular de recursos públicos, se hizo varias referencias en sus preguntas a esto. Creo que la reelección, por lo menos a nivel municipal, no necesariamente nos va a cambiar estas reglas. Es decir, las desviaciones y los favoritismos en las campañas van a seguir existiendo. Lo que pasa es que no van a favorecer al mismo candidato, van a favorecer al sucesor. Pero en ese sentido, digamos, los mecanismos no estaría habiendo un cambio tan importante. Ciertamente, y aquí entro al tema de la regulación, el sistema electoral efectivamente está sobreregulado, pero tiene además un problema institucional, me parece todavía más complejo. El sistema electoral mexicano, con su sobreregulación, tiene tribunales especializados. Esto, permítame la expresión, es un poco intrépida, pero es la tormenta perfecta, porque tengo muchísima regulación y al mismo tiempo tengo un tribunal especializado para revisar cómo se aplica esa alta regulación. Esto es muy problemático. Esto es muy problemático porque la materia litigiosa se vuelve excesivamente amplia y la idea de tener un tribunal especializado en esas condiciones también se vuelve muy amplia. Y esto es lo mismo que nos va a pasar en telecomunicaciones con tribunales especializados, me temo. Alta regulación y tribunales especializados nos van a generar un derecho jurisdiccional, para decirlo directamente, una jurisprudencia excesivamente casuista.
Y esto complica. El proceso jurisdiccional sirve para resolver algunas cosas, no sirve necesariamente para resolver todas las cosas. Creo que tenemos que pensar un poco nuestro diseño procesal en ese sentido. Parte de la sobreregulación está impactando ahí también. Último, sobre el tema de la reelección municipal directamente. Creo que tenemos tres alternativas, pero necesitamos caminar sobre ellas. Una es la reelección manteniendo el esquema de 3 años o de 4 años si se quiere. Creo que nos va a subir mucho el costo electoral y nos va a complicar bastante. Es decir, el Cabildo va a estar pensando en la reelección al año y medio. Y esto creo que es problemático. La otra alternativa es irnos a 6 años. Y en 6 años, si nos parece excesivo, entonces mantenemos la cláusula de no reelección. Al menos ya lo estabilizamos en un gobierno un poquito más largo, ¿sí? Y la tercera alternativa es los 6 años con reelección, que es probablemente un escenario mucho más estable y con muchos menos costos en cuanto a los movimientos. Ahí es donde lo movería, donde simplemente creo que, y aquí quiero subrayar nada más para cerrar, el tema me parece que es, el tema duro es la planeación. Y esta reforma que está todavía en proceso legislativo a la Constitución en materia de financiación de estados y municipios, creo que nos da muy bien la clave. La reforma empieza con temas de planeación, porque la reforma mueve el artículo 26. Creo que necesitamos hacer ajustes al artículo 26 en temas de planeación que entren tanto en federación como en estados y como municipios. Y sí, aunque indirectamente, pero me parece que es fundamental relacionarlos cuando hablamos de temas electorales. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una preguntita de respuesta sí o no a los 4. ¿Ilimitada o sujeta a plazo? La reelección. Idealmente ilimitada. 3 años para completar 12, 3 posibilidades para completar 12 en Cámara de Diputados, una posibilidad más en el caso del Senado. Ilimitada. Ilimitada, pero con distinciones. Yo distinguiría el tipo de cargos. Es decir, al presidente municipal probablemente no lo haría ilimitado, a los legisladores probablemente sí. Bueno, esta es la 4ª vez que se discute en el Senado de la República en vías de decisión la reelección legislativa. Ya lo decía César Jauregui, 64, 2005, 2011 y 2013. Y ya esperamos que 2013 sea el año de la reelección legislativa. Muchísimas gracias. María, perdón. Sí, me gustaría agregar algo importante, perdón, con respecto al uso de recursos públicos. Yo creo que nos urge diferenciar en el sistema político electoral entre el uso de recursos públicos, dinero, y con la posibilidad, diría yo, obligación, de construir un prestigio público y ponerlo en juego en cada elección. Pareciera que son lo mismo en el discurso y son dos cosas completamente distintas. Claro que la plataforma que tengo del puesto que ocupo, pues me tiene que llevar a ocupar a utilizar ese prestigio y presentarlo, y que la ciudadanía juzgue si es para bien o para mal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4 por estas brillantes participaciones. Les agradecemos a nombre del Senado su asistencia esta mañana y seguimos con la mesa de foro legisladores.